Ahora tenemos el acople de la campana o diafragma. Este se va a ajustar al cuerpo del paciente, permitiéndonos así una correcta transmisión del sonido del corazón respecto al acople físico. Este se va a hacer sin ningún tipo de fugas, permitiéndonos que las vibraciones de este lleguen súper rápidamente a la parte receptora del estetoscopio. Una mala colocación de esta campana puede hacer que estos se pierdan o estén distorsionados. Esto podría llevar a errores en su diagnóstico. Un ejemplo sería los soplos cardíacos. La campana capturará los sonidos de baja frecuencia. Ahora tenemos la caracterización del micrófono. En este se va a ver cómo se captan los sonidos, qué tan sensible puede ser, su respuesta a la frecuencia, siendo este omnidireccional. Además, vamos a ver qué tanto afecta su impedancia, su respuesta a cambios rápidos del sonido, las etapas de amplificación que tiene. En esto se hicieron varias etapas de amplificación para ver nuestra ganancia 453. Además, calculamos las impedancias de cada filtro con la transformada de Laplace. Tenemos los materiales necesarios como el micrófono, que va a ser el sensor principal, convirtiendo las vibraciones acústicas del sonido a una señal eléctrica procesada para luego que sea grabada o amplificada. Tenemos la campana, que va a recoger las vibraciones del cuerpo guiándolas hacia el micrófono para obtener una mejor captura del sonido. Tenemos la manguera látex, que conducirá las vibraciones del sonido desde la campana hasta el micrófono o canal acústico, el cual va a conectar físicamente al sistema, ayudándolo así a redirigir el sonido. Tenemos el cable blindado estéreo, que llevará la señal del micrófono de forma segura, evitando así ruidos eléctricos externos e interferencias externas a nuestro equipo. Ahora tenemos el acople de la campana o diafragma. Este se va a ajustar al cuerpo del paciente, permitiéndonos así una correcta transmisión del sonido del corazón respecto al acople físico. Este se va a hacer sin ningún tipo de fugas, permitiéndonos que las vibraciones de este lleguen súper rápidamente a la parte receptora del estetoscopio. Una mala colocación de esta campana puede hacer que estos se pierdan o estén distorsionados. Esto podría llevar a errores en su diagnóstico. Un ejemplo sería los soplos cardíacos. La campana capturará los sonidos de baja frecuencia como los ruidos vasculares o cardíacos, y el diafragma capturará los sonidos de alta frecuencia como los soplos. A continuación tenemos el diagrama de Bode, en el cual vamos a mostrar cómo varía la amplitud de la señal de la salida dependiendo de su frecuencia de entrada, siendo desde 0.01 kHz hasta 2.7 kHz. En el eje Y vamos a tener la ganancia en decibelios y en el eje X en kHz. En nuestro diagrama se muestra la ganancia, que se mantiene entre 0.8 decibeles y 1.2 decibeles, indicándonos así que deja pasar frecuencia sin atenuación. Después de 1 kHz se empieza a bajar, indicando que se puede atenuar en frecuencias más altas. Haya cada una de las ganancias en las diferentes etapas que tuvo el micrófono. En este caso nuestro micrófono tuvo 3 etapas, la cual la primera nos dio menos 10, la segunda nos dio también menos 10, la tercera nos dio 4.53, multiplicamos estas 3 ganancias, lo cual nos dio una ganancia de 453. Usando la ganancia 453, el intervalo de la señal estimado es de más o menos 2 voltios. Por lo tanto, se dice que la ganancia es igual a 453, que eso es igual a más o menos 2 voltios. Lo que decimos en nuestro cálculo, que nuestro voltaje del micrófono es más o menos 2 voltios sobre nuestra ganancia, que son 453, que es más o menos 4.415 por 10 a la menos 3. En nuestro histograma tuvimos 2 tomas. La primera toma fue con mi corazón, y este nos dio 2 kHz, y la segunda toma fue con el corazón de uno de mis compañeros. La decisión que se tomó fue tomar nuestra ganancia de 0 a 2 kHz, teniendo en cuenta los histogramas. Ya para diseñar nuestros filtros y empezar a diseñar nuestra etapa de amplificación, como se puede observar en el circuito, lo que hicimos fue hacer varias etapas de amplificación para lograr obtener nuestra ganancia, que son 453. En este caso fueron 7 etapas de amplificación, y luego puedes calcular las impedancias de cada filtro. Entonces, como se muestra en la siguiente figura, hicimos un filtro simulando lo que queremos, o sea, como la idea a la que queremos llegar. Para calcular la impedancia de este filtro, lo que hicimos fue con el método, con la transformada de Laplace, calcular la impedancia. Entonces tenemos que la tensión terminal no inversora es igual al voltaje de salida, y la tensión del nodo, la tensión del nodo, que es voltaje número 2, se puede obtener como que el nodo número 2 es igual a la salida más la corriente 2 por la resistencia.
También observamos que la corriente 4 es igual a la corriente 2 y puede encontrarse como lo siguiente. I2 es igual a I4, lo que nos dice que esto es igual a la capacitancia sobre el voltaje de salida, la derivada del voltaje de salida sobre el tiempo. La tensión del voltaje número 2 puede reescribirse como un valor conocido, que es el que conocemos I, que se expresa de la siguiente manera, y que la corriente 3 depende de la tensión en el condensador 1 y se puede escribir como se expresa de esta manera. Tengamos en cuenta que todo esto es transformado en Laplace, por ende tiene una manera de resolverse muy específica. La independencia de entrada y la tensión de entrada sobre la salida para la relación de la transformada de Laplace es la siguiente expresión que se ve, y así sucesivamente hasta llegar a la impedancia intermedia. Se dice que la impedancia del bias es igual a nuestra resistencia, que es 47 kiloohmios por 10 kiloohmios. Esto se hace con un diferencial de resistencias que es igual a 8245. Se calcula la impedancia del capacitor, que en nuestro caso es de un capacitor para 20 Hz, y decimos que lo que nos dio de la impedancia del bias sobre 10 es igual a 1 sobre 2pi por nuestros Hz por el capacitor, lo que más o menos nos está dando 9.65 microfaradios. Como no existe este valor comercialmente, se decide poner condensadores de 10 microfaradios. Para la impedancia inicial, que en nuestro caso nuestra impedancia inicial, la del micrófono, dice que la impedancia del micrófono de la figura se configura de la siguiente manera: 1.8 kiloohms por la impedancia del bias es 10 veces mayor, por lo tanto la impedancia del capacitor 1 en el rango de trabajo de la señal debe ser mucho menor que 18 kiloohms. En este caso escogemos 10 veces menor. Decimos que la impedancia del capacitor 1 de 20 Hz es 10 por 18 kiloohms. Lo despejamos con la siguiente ecuación: 1 sobre 2pi por la frecuencia en Hz por la capacitancia, lo cual nos da más o menos 0.44 microfaradios, por lo tanto se selecciona un valor comercial de 1 microfarad. La tensión en el terminal de inversor es la misma de la salida, por lo tanto la tensión del capacitor 2 es salida, del voltaje de salida. Esto permite encontrar el valor de la corriente I4. Decimos que I4 es el capacitor 2 por la derivada del voltaje inicial sobre el tiempo, lo que nos da el voltaje en el nodo 2, que es la salida, más la corriente por la resistencia 1. La función de transferencia la hacemos de la etapa de amplificación, diciendo que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a 1 más la resistencia de referencia sobre la resistencia, que nos da igual a 1 sobre 2.2 kiloohms sobre 1, que eso nos da más o menos 3.2. Tenemos en cuenta nuestras 5 etapas que son iguales. La función de transferencia de toda la etapa de la amplificación es igual a 335.5. La función de transferencia del filtro se calcula con un capacitor de 0.5 microfaradios, de capacitor 2 de 253 nanofaradios y una resistencia de 220. La función de transferencia final se hace de la misma manera tomando los datos. Ya para nuestro circuito SG tenemos que la ganancia inicial es de 100 y posteriormente algo semejante a 10, 220. La función de transferencia final se hace de la misma manera tomando los datos. Ya para nuestro circuito SG tenemos que la ganancia inicial es de 100 y posteriormente algo semejante a 10. Como esto lo necesitamos acomodarlo para que nos dé toda la variabilidad de Litoven, lo que hacemos es tomar el brazo derecho, el brazo izquierdo, la pierna izquierda como tierra y nuestra pierna derecha también como un punto para tomar nuestros datos. En este caso teníamos un problema, que el problema de la fuente de C es simétrica, debe ser solucionado. Entonces lo que hicimos fue referenciar una tensión diferente de cero, crear un voltaje negativo y utilizar los siguientes componentes: el 555 de un condensador, LM766 y un condensador. La posibilidad de crear un bias aplicando la tensión del paciente no se descarta. Le aplicamos un poco de voltaje al paciente, ya que teniendo en cuenta los documentos que hemos investigado para las entregas anteriormente hechas, lo más viable es poner un poco de voltaje sobre el paciente, porque el cambio de emoción, de estrés, cualquier situación que aqueja al paciente puede hacer una impedancia, y pues hacer este acople de impedancias es un poco difícil. Sin embargo, pusimos unas resistencias para proteger al paciente y el voltaje no es mayor a 2 voltios, lo cual no es letal al cuerpo. Calculamos los filtros, luego calculamos los filtros pasa altas, y el primer filtro se calcula de la siguiente manera, también con el método de Laplace. El segundo filtro pasa altos
también, y pues el tercero igual. Ya para terminar, tuvimos las gráficas del SG, entonces donde el verde es el brazo izquierdo, el azul es el brazo derecho y el rojo es la pierna derecha, y los electrodos van directamente a los puntos de referencia, y los del estetoscopio que estarían directamente en el corazón. Esas fueron las gráficas que nos dieron. Son todas muy similares por los diferentes acoples que se le hicieron. Lo que se le hizo en el SG fue mandar uno de ellos a tierra para que el osciloscopio y la simulación nos pudiera leer, pero en realidad hicimos el diseño del primero y lo repetimos 3 veces porque son los 3 puntos, teniendo en cuenta que vamos a tener 3 puntos de Beethoven. Y así culminaríamos. Gracias.